Ya. Buenos días. Nos encontramos nuevamente con el libro Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Recordemos que es un catecismo de adultos. Vamos a ver la lección 13. Época de los reyes. El objetivo de esta lección es descubrir cómo Dios es el único rey de Israel y los reyes que Dios le da a su pueblo son para asegurar la paz y proteger a los débiles. En el libro de Samuel se lee lo siguiente, en el capítulo 8. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. Contemplamos, mis hermanos, lo siguiente. Después de la época de los jueces en la historia del pueblo de Israel, vino un tiempo llamado de la monarquía o época de los reyes. El pueblo pide un rey por la continua tentación que tiene de ser como los demás pueblos. El hecho de que el pueblo pidiera un rey para que los juzgara y fuera al frente del pueblo y combatiera sus combates, no indica que quisieran dejar a Dios y reconocer al rey como su nuevo Dios. El pueblo solo quiere a alguien elegido por Dios que los unifique y vaya delante de ellos como caudillo contra los enemigos. No se trata de algo religioso, sino político. Están conscientes que Dios sigue siendo el rey del pueblo y que el rey humano solo será un instrumento de Dios. Dios juzgará a través de él. El rey deberá someterse a la ley y hacer que se cumpla. Será el principal responsable del culto. Cuando el rey sea fiel a la alianza, Dios estará con él. Cuando sea infiel, Dios lo abandonará en manos de sus enemigos. La elección de David marcará para siempre la historia del pueblo. Es la señal de que Dios elige a quien quiere, cuando quiere y como quiere, prefiriendo a los más pequeños. No tiene en cuenta la figura y la gran estatura. Él mismo dará la fuerza para la misión. David conquista Jerusalén y da a su pueblo tierra, leyes, ejército, unidad, organiza el Estado y comienza a promover la construcción del templo como lugar de convocación del pueblo. David se convierte así en el rey por excelencia, el modelo punto de referencia en el futuro, aunque también fue un gran pecador, pues se quedó con la mujer de Urías, al que prácticamente mandó matar. Sin embargo, reconoce su pecado y es perdonado. Pero no solamente David fue infiel, sino la mayoría del pueblo se volvía continuamente a los ídolos, aunque siempre permanecerá un pequeño resto fiel. Después de David reinará su hijo, Salomón, tiempo que se construye el templo. Muerto Salomón y debido a las infidelidades y problemas internos en el pueblo, hubo un cisma político y religioso, creándose el reino del norte, formado por 10 tribus de Israel, y el reino del sur, formado por Judá y Benjamín. A partir de la comprensión de esta etapa importante en la historia del pueblo elegido, podríamos sacar algunas conclusiones o consecuencias. Primero, el pueblo pide un rey para ser como los demás pueblos. En el fondo estaba también la necesidad de una institución que asegurara la eficacia necesaria para enfrentarse a las amenazas de las naciones vecinas. Segundo, la figura del rey tiene suma importancia. El rey tiene la misma raíz que el profeta y el sacerdote. Es considerado como dotado del poder de Dios
y ejerce funciones sacerdotales, proféticas y de rey, aunque en la práctica ejerza más el poder de guerrero. Guarda en tu corazón estas palabras. Dios siguió actuando en la historia, ahora conformando a su pueblo, dándole estructuras humanas para que pudiera vivir en medio de otros pueblos con el riesgo de hacerse como ellos, pero también dándole fuerza para defenderse de ellos, suscitando líderes. Dios elige a David, con quien hace la alianza de un reino que nunca se terminará. Tendrá cumplimiento pleno en Jesucristo, Hijo de David, que será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Confrontamos, mis hermanos, esto, el poder y el cristiano. El poder es un hecho en las sociedades y en la misma iglesia. Podemos decir que de alguna manera todos tenemos poder sobre alguien. Jesucristo nos enseñará cuál es el auténtico sentido del poder. El que quiera ser grande se ponga a servir, y él mismo está entre nosotros como el que sirve. ¿Cómo se ejerce el poder en la sociedad? En el Antiguo Testamento el rey tenía la tarea de hacer justicia a favor de los débiles, los huérfanos, los extranjeros y las viudas. ¿Cuál es la actitud de los dirigentes de la sociedad con los más pobres? ¿Cuál es nuestra propia actitud frente a los pobres? El cristiano y el mundo. Así como el pueblo de Dios quiso asemejarse a los demás pueblos organizando sus estructuras, así los cristianos, seguidores del reino de Jesús, estamos en el mundo, pero no debemos asemejarnos en todo al mundo, porque no pertenecemos a este mundo. ¿Qué signos hay de que el cristiano de hoy se asemeja tanto al mundo que se confunde con él? Expresemos nuestra fe, mis hermanos. David es llamado el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega e intercede por su pueblo y habla en nombre de Dios. Es el sumiso a la voluntad de Dios, el que lo alaba, el que es capaz de arrepentirse después del pecado. De esta manera se convierte para nosotros en el modelo de oración. Siendo el ungido de Dios, su oración será una adhesión fiel a la promesa divina, con una confianza total y gozosa en el único Señor y Rey. Acuérdense, David es el sumiso a la voluntad de Dios. Ahora expresemos nuestra fe con el mensaje del Concilio Vaticano que habla a los gobernantes. Como cristianos pertenecientes a una sociedad y conscientes de nuestra misión en el mundo y a favor de los hombres y mujeres, nos acordamos de aquellos que tienen en sus manos los destinos de los hombres sobre la tierra, de todos los depositarios del poder temporal. Pedimos por ellos, mis hermanos, por los que tienen autoridad, para que hagan leyes justas. Muy bien, mis hermanos. Vamos a terminar esta lección pidiendo pues por nuestros gobernantes. Muchas gracias.